este año que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo de mucha alabanza. Debería de ser así. Algunas personas se asombran porque la gente inconversa incluso puede poner las canciones que le llamamos villancicos, que son las alabanzas del nacimiento, porque dicen, pues son inconversos, ¿por qué lo ponen? Y si los inconversos celebran la Navidad, quiere decir que esto no es algo de Dios, sino que es algo pagano. Pero la palabra del Señor dice de esta manera en los salmos y en los profetas: todos los reyes de la tierra vendrán y te adorarán. Amén, gloria a Dios. Está hablando, hermanos, de la adoración universal, del culto universal que el Señor tiene que recibir. Él es el Rey y es el que merece la adoración. Amén, gloria a Dios. Todos los hombres le adoren. Por esa razón, hermano, en este día tan especial, el Espíritu Santo se mueve de una manera especial tocando a las personas, de modo que estás tú con tu carrito del súper y estás escuchando las canciones de la Navidad, que son compuestas por cristianos, por creyentes, porque la Navidad es una de las fiestas que ha heredado el cristianismo a la humanidad, a la comunidad, donde recuerdan el nacimiento de Jesús. De por sí, de los tiempos antiguos, el nacimiento de un niño era recordado aún en Medio Oriente, cuando el niño nacía, no su cumpleaños, sino el día de su nacimiento. Toda la familia se reunía. Por eso cuando una mujer estaba embarazada, le hacían, pues todos se reunían. Fueron ustedes del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista nació, toda la familia estaba ya reunida, incluso hasta opinaban de que ¿cómo le van a llamar? ¿Le van a llamar como su papá? Ayer lo enseñaba la pastora. ¿O le van a llamar de qué forma? Y fue que el papá dijo a todos los que estaban reunidos haciendo fiesta ya, le van a llamar Juan, porque el nacimiento de un niño aún en Medio Oriente se reunía la familia, y en algunos de los casos contrataban a las personas especiales que eran músicos para que ejecuten canciones el día que los hijos nacían. Y si era hijo de un rey, la orquesta oficial estaba tocando allá las canciones. Así que, mis hermanos, este tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo es para que todos nosotros llenemos nuestros labios de alabanza. Amén, gloria a Dios. De culto para Dios, un tiempo en el que tenemos que preparar nuestros mejores cánticos. Amén. Para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Lucas, el Evangelio de Lucas, por lo menos tiene 153 versículos detallando el nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es más que el libro de Judas, eso es más que la epístola de Tito. Es un libro que prácticamente nos presenta dos grandes capítulos, con un capítulo muy extenso, más de 70 versículos en un capítulo donde nos habla del nacimiento de Cristo. Quiere decir que es algo tan importante, y no solamente es algo tan importante, sino que nos deja, hermanos, grandes enseñanzas. Yo predicaba en una ocasión, creo que el año pasado, que este es el nacimiento que conmovió al universo, que conmovió al cielo y a la tierra. Por eso, en el versículo que ustedes leyeron, dice: gloria a Dios, ¿en dónde? Las alturas. En las alturas. Se conmovieron las alturas, y ahí la palabra alturas es sinónimo de cielo. Gloria a Dios en el cielo. Se conmovió el cielo con este nacimiento. Por eso es que ángeles vinieron a adorar, y se conmovió la tierra también. Hubo un cambio, y no solamente se conmovió, sino que este niño nacido vino a unir el cielo y la tierra. O sea, esto que pasó, hermano, es algo tan poderoso, tan fuerte, tan impactante en lo espiritual, en lo terrenal, en lo académico, en lo histórico. ¿Por qué? Porque a partir de ese nacimiento, el hombre y la historia humana se dividen entre antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un antes y hubo un después, luego de la llegada de ese nacimiento. Aún los ateos que niegan a Cristo, cuando están estudiando en las universidades y van a enseñar historia,
rodilla, y toda lengua confesar. confesará que Jesucristo es Amén, Señor. gloria a Dios. Cuando ustedes leen el capítulo 2 de Lucas y leen los primeros versículos 7, del 1 al 7, ustedes pueden llegar a la conclusión de que no se trata de algo extraordinario, que a lo mejor este no puede ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque comienza describiendo Lucas el imperio romano. Y dice que en los días de Augusto César, ustedes saben la historia de Augusto César, que había nacido como el hijo de la paz, porque cuando Augusto César nació, se hizo un festival en su nacimiento y que se concreta lo que se le conoce como la Pax Romana, la paz romana. Así que para ellos, Augusto César cuando nace, y hacen fiesta, cuando Augusto César nació de bebé, viene toda la orquesta del imperio a celebrar el nacimiento, y que le llamaron a ese pequeño Augusto el nuevo Dios del imperio. Por eso Augusto César era prácticamente venerado como el hijo de la paz, porque se estableció con la llegada de Augusto César la paz romana. Y uno dice, bueno, ¿para qué ya necesitan a un rey si ahí tienen a un rey que es Augusto César? Y después este personaje establece las políticas que se cierra toda el templo de Jano. Jano era el dios de la guerra. ¿Por qué se cerró el templo de Jano? Porque establecieron paz en todo el imperio romano. Y el imperio romano abarcaba todo el mundo conocido. Así que ¿para qué necesitan a un salvador? Si ya está César ha unificado a las naciones, ya estableció la paz, ya cerró el templo de Jano, ya no hay guerras, así que no necesitan aparentemente a un Cristo. Y él tiene todo el poder, César, así que no necesitan a nadie más, no necesitan ningún rey extra, porque tienen todo lo que humanamente pues necesitan, y César tiene la autorización. Es más, aparentemente César es el único que es el hijo de los dioses. Es como el Dios que es venerado por todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? César establece un censo para que todos entren bajo su legislación. Y el versículo 3 dice que para que todos lleguen a sus respectivos pueblos y puedan ser registrados. Y el todos allá incluye al Señor Jesucristo, que nace bajo ese imperio y que prácticamente dice, este no es Dios, si está naciendo bajo la cobertura y ahora está sometido a las leyes humanas del imperio romano. Ese no puede ser Dios. Y luego sus padres mismos son enviados a ser censados, tanto María como José, porque ambos eran hijos o descendientes del rey David, llegan a Belén a ser censados. Incluso es de la forma en que Lucas nos narra, porque narra, dice, llegaron a Belén, que es la ciudad de David. Pero la ciudad de David, donde nació como un pastor sencillo, pobre y humilde, David. No la ciudad de David como Sion, porque Sion era la ciudad de David, pero era la ciudad donde reinó David. Él no nació en Sion, porque si hubiera nacido en Sion el Señor Jesucristo, entonces sería el rey de Sion. No, nació en Belén, el lugar, el pueblo donde David nació como un humilde y sencillo pastor. De modo que no hay nada extraordinario. Es un simple pastor, un pastorcillo de los que de por sí en Medio Oriente y en Israel hay muchísimos, porque Israel desciende de pastores. Pero este es un sencillo pastor y aparentemente no vemos nada extraordinario. Pero cuando leemos el versículo 8 y se introduce ese versículo 8, entonces, después de haber pensado que es un nacimiento cualquiera, de que este no puede ser el Hijo de Dios, aparte de que eso, de lo que mencioné, aparte, ustedes se dan cuenta de todo lo que tuvo que emigrar. Es un inmigrante. Jesús como un inmigrante, porque viene sus padres de Nazaret, bajaron como inmigrantes a un lugar donde ellos no habían crecido, que era Belén, para realizar
que aparte de ser un inmigrante, cuando llegan, dice, y no se halló lugar para ellos en el mesón, fue rechazado por razón de su encarnación. Ese rechazo, su primera venida, hermanos, de por sí fue una venida de rechazo, porque viene como un humilde y un sencillo hijo de un matrimonio muy sencillo y muy pobre. Es también razón de su humildad, y ese rechazo que todavía se sigue incluso entre círculos de creyentes que aborrecen el nacimiento de Cristo. Y yo digo, ¿qué peligro pueden enfrentar ante un pequeño bebé? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es aquello que los aira tanto, que los lleva a blasfemar el nombre de Dios? ¿Cómo un pequeño bebé les puede despertar tanto rencor, tanto odio? Puede existir. Ustedes pueden ver cómo se ataca el nacimiento del Señor Jesucristo, porque es un bebé. Ese no puede ser Dios. Ese bebé no puede ser el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si es un bebé? Si es un indefenso, si le cerraron las puertas, si es el Hijo de Dios, hubiera nacido en un palacio, ¿no? Supongo yo que si es un rey, debe nacer en un palacio. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? Y ese rechazo, y no se halló lugar para ellos en el mesón. Y allá el término mesón quiere decir que era un lugar que era público, que era un espacio donde ya no había espacio para ellos. Y entonces algunos estudiosos dicen, no se halló lugar para ellos, dice Lucas, porque tal vez otros se hubieran obtenido lugar. De alguna manera alguien les iba a decir, ¿sabes qué? Pues aquí donde come uno, come dos, y donde comen tres, comen cuatro. Alguien iba a decir, aquí puedes entrar, pero no había lugar para ellos en específico, porque era parte del rechazo, mis hermanos, que iba a sufrir. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios ese pequeño bebé? Si aparte de eso dice que la mamá cuando nace lo atiende, es un pequeño indefenso que no puede valerse. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si ni siquiera puede valerse por sí mismo? Si tiene que depender de la mamá. Imagínate su cabecita, que no puede ni siquiera sostenerse. Aquel que sostiene el mundo con su poder no puede sostener su pequeña cabecita. ¿Lo han visto ustedes a los bebés? No tiene fuerza. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si él depende de una mujer campesina, de una mujer judía? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si para su cuidado, para su higiene, depende de la mamá? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si para su alimentación está desesperado ese niño, como lo describe el poeta? Está desesperado por el hambre que ya le llegó, buscando los pechos de su madre para que lo alimente de leche. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? Pero cuando ustedes leen el siguiente versículo, ustedes se van a convencer que este no podría ser menos que el Hijo de Dios. Porque aunque no tuvo fiesta, aunque no vieron los músicos que tuvo el César en su nacimiento, o cualquiera de los locales en Belén, los niños que nacían, ahí tenían allá parientes y se reunían y les cantaban en su nacimiento, nadie le vino a cantar a este pequeño. Mis hermanos, dice la palabra, había pastores en aquella región, en aquellos días. Y la razón por la que lo dice es que el invierno, todos los pastores en Israel sacan a sus ovejas y los llevan a sus casas a proteger, porque el invierno es muy intenso. Todos
excepto los pastores que guardan las ovejas del templo. ¿Por qué? Porque en el mes de invierno va a nacer el cordero que va a ser a los 3 meses sacrificado en la Pascua de abril, marzo, abril, viene la Pascua en primavera. El cordero que nace en invierno es sacrificado en Pascua. Por eso ese cordero es tan especial. Las mismas o las leyes judías presentan que no pueden los pastores del templo sacar sus ovejas. Ellos tienen que cuidar que nazcan, porque en las profecías desde Génesis dice que en la puerta del Migdalede, que está fuera de Jerusalén, donde se guardan las ovejas del templo, allí iba a aparecer un día el Mesías. Así que ellos seguían esas tradiciones y los únicos que no llevaban sus ovejas eran los pastores del templo. ¿Qué hacían? Cuando un cordero nacía, lo inspeccionaba si no tenía defecto. Si no tenía defecto y nacía no ciego, no cojo, no con lastimadas, nacía perfecto, ese cordero de invierno era envuelto en pañales para que no perezca de frío, y era cuidado. Y allá los protegían en las cuevas hasta que pueda pasar el invierno crudo. Y entonces dice que un ángel se les apareció. Ese tiene que ser el Hijo de Dios. Si en su nacimiento aparece un ángel, que tal vez es Gabriel, un hombre, fuerte, poderoso, que había sido usado para las grandes noticias como a María y a otros, tal vez ese mismo ángel vino. Pero cuando ellos vean al ángel, algo pasa. Algo sucede cuando el ángel se desaparece. Imagínate a esos pastores cuidando las ovejas. Cuando aparece un ángel, y ese ángel, hermanos, al ver el miedo, porque no solamente apareció el ángel, ¿saben qué es lo que pasó? Algo que nunca había pasado. Los ángeles siempre habían aparecido a los profetas del Antiguo Testamento, a los patriarcas se les había aparecido ángeles y no tenían temor. Pero hay algo que pasó que no se les había aparecido a nadie más. ¿Sabes qué es lo que pasó? Por eso tiene que ser el Hijo de Dios, porque cuando se aparece el ángel, como una nube de gloria, de resplandor, porque lo que significa la palabra gloria es luz, llenó ese lugar y los cubrió de luz, y en medio de esa densa oscuridad, luz les resplandeció. Amén, gloria a Dios. Ven esa luz, se asustan, porque imagínate nada más, repentinamente aparece el ángel y luego una luz lo rodea. ¿Qué es esto? ¿Es un ovni o qué cosa es? Y entonces, cuando ellos tienen temor, dice entonces la palabra del Señor que el ángel les va a decir esto: no tengan temor, porque este es el mensaje de la Navidad. No es un mensaje de miedo. La Navidad es un mensaje de amor. Es el mensaje de amor de Dios para el mundo. No teman, porque les traigo buenas noticias. Amén, gloria a Dios. La Navidad es un mensaje no de las malas noticias, de las buenas noticias. Y no solo buenas noticias, sino dice de las buenas noticias de salvación. Porque la Navidad está centrada en la salvación de las almas. Tú no puedes decir que rechazas a ese Salvador que nació, a ese nacido Hijo de María. No lo puedes rechazar y decir que aceptas al Hijo de Dios. No puedes rechazar el pesebre y aquel niño que fue envuelto en pañales, porque entonces estás rechazando al mismo. Ese que estaba envuelto en pañales es el mismo que luego fue envuelto en un sudario cuando fue depositado en la tumba, cuando murió. Así que no puedes decir: yo sí creo que él murió, pero
de María y rechazar, porque está rechazando al mismo eterno Hijo de Dios. Porque lo dice allá el mensaje de este ángel: le doy nuevas de gran gozo, que ha nacido, que os ha nacido. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra os ha nacido? Os ha nacido es lo que Isaías 9:6 dice, cuando dice: porque hijo nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, perdón. Hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hablando de su nacimiento físico. Y cuando dice hijo os es dado, es decir, el Hijo de Dios, el Padre dio a su Hijo, que es eterno. Ahí está todo el misterio de la encarnación del Señor. Rechazar el nacimiento de Cristo es rechazar lo que Isaías 9:6 está diciendo, hermanos. Y cuando dice nos es dado, ¿sabe qué está diciendo? Que ese Hijo debería de ser celebrado, porque si nos es dado, quiere decir que ese Hijo fue dado para mí. Es como si mi hijo, ¿quién va a tener a ese hijo que es el Hijo de Dios? ¿Quién le va a prestar atención a ese hijo si su padre lo envió para que nosotros lo recibamos aquí? Oigan bien, lo mandó para que lo recibamos. Seríamos tan sinvergüenza de rechazar a ese hijo. Si ahora, hermanos, aún los perritos que viven en la calle no pueden ser rechazados, tienen que ser aceptados. Hay una conciencia ya muy buena. Sin embargo, al Hijo de Dios se le sigue rechazando. Cuando fue dado para quién? Hijo os es nacido. Les ha nacido. Es decir, es para ti. Es de tu familia. Es parte de ti. ¿Qué vas a hacer con ese hijo que te fue dado, que te fue entregado, que nació para ti? Os ha nacido, te ha nacido. Entonces, ¿quién le tiene que hacer fiesta? Entonces, ¿quién le tiene que cantar a ese hijo? Entonces, ¿quién le tiene que hacer todo lo que los hijos necesitan? Pues nosotros, ¿quién más? Si para mí ha nacido. Entonces yo tengo que tener ese cuidado de ese hijo que ha nacido, porque te ha nacido a ti, porque me ha nacido a mí, como si fuera mi propio hijo, pero a la vez es mi hijo y es mi Salvador. Y dice, y entonces le dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, dice la buena nueva, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto es la Navidad. La Navidad es un resumen de todo lo que se enseña acerca de Cristo. Que es nacido un Salvador, que es Cristo, que es el Mesías, gloria a Dios, que es el Señor. Fíjese, 3 títulos de Cristo. Ahí está la cristología. Cuando alguien rechaza el nacimiento de Cristo, está rechazando al Salvador, porque nació el Salvador, es el mismo Salvador que nació, es el mismo que murió. amén, Que es Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido de Israel, y que es el Señor. ¿Sabes quién nació? Cristo el Señor. El Señor está diciendo, Dios mismo vino a nacer, y entonces le da una señal que es inconfundible. Esa señal, dos señales, mejor dicho, 2 señales. ¿Cuáles son las señales para estos pastores que son inconfundibles? Número 1, las señales, y ellos lo entendieron bien por ser pastores que cuidan a los corderos del templo en invierno para el sacrificio. Ellos lo entendieron. Y cuando les dijo, este Señor va a ser la señal, porque no hay ningún Señor que sea envuelto en pañales, pero este Señor que ustedes van a tener, ustedes van a saber que es el Señor, porque está envuelto en tiras de pañal. 1, 2, y la segunda señal es que lo van a encontrar a este Señor acostado, a ese Salvador lo van a encontrar acostado en un pesebre. Esas 2 señales, envuelto en pañales y acostado
como el cordero que está listo para el sacrificio. El corderito perfecto para el sacrificio. Y lo iban a certificar especialistas, los pastores encargados de supervisar a las ovejas para el sacrificio. Esa era la señal tan clara. Y al momento, después de que les dieron la señal, hermanos, en ese momento pasa algo. Descendió del cielo una multitud de ¿qué? Ángeles. De ángeles. La Biblia dice un ejército. Fíjate, aquí hay algo interesante. Un ejército. Y el ejército está para hacer guerra. Pero este ejército está anunciando ¿qué? Salvador. Amén, gloria a Dios. Un ejército que anuncia la paz. Un ejército celestial. Siendo que los hombres no habían recibido a ese Cristo, a ese Hijo del Rey. Siendo que los hombres no le habían hecho rimas. Los hombres no le habían compuesto poesías. Los hombres no le habían cantado las canciones que merecían. Entonces del cielo viene una orquesta, hermanos, que viene en forma poética, porque la palabra dice allá, un ejército celestial de ángeles diciendo, no dice cantando, porque no se expresa ya en ningún pasaje de la Biblia que cante, pero sí diciendo que es una poesía hebrea, y esa poesía hebrea, que son 4 líneas que nosotros leímos, encierra este mensaje glorioso de donde se han creado muchas alabanzas desde hace 1000 años. Se han estado sacando alabanzas, porque se las merece. Es el mismo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tierra, hermano. Y esos ángeles empezaron a decir 2 cosas. Anunciaban cómo afectó al cielo y anunciaban cómo afectó a la tierra. Anunciaban de la gloria y anunciaban de la paz. Anunciaban el enfoque hacia Dios y el enfoque hacia los hombres. Y esa paz que unía el cielo y la tierra, unía a Dios con los hombres, que unía, hermano, aquello que había al hombre perdido desde hace 2000 años, la relación con Dios. Esto que se vino a desunir, un pequeño niño, el príncipe de paz, vino a unir el cielo y la tierra, la gloria y este lugar. Vino a hacerlo uno en Cristo Jesús. Aquello que las grandes potencias no han podido hacer, Cristo Jesús lo vino a hacer. Dice, gloria a Dios en las alturas. Porque de allí había procedido todo el don perfecto. Este regalo vino del cielo. Vino gloria a Dios, aleluya. De la voluntad del Padre, del amor del Padre. Todo esto que se dio vino desde allí. Y entonces esto es algo tan trascendente. Y lo segundo es paz en la tierra. Él vino a traer esa paz. Esa paz que Augusto César no pudo establecer. Porque era una paz falsa. Era una paz efímera. Pero esta paz que trajo el Señor, que entre los hebreos le llaman Shalom, es una parte del saludo. Cuando dice Shalom, está diciendo, te deseo todos los bienes perfectos para ti. Que todo lo bueno que existe venga para ti. Cuando dice Shalom, Shalom es una palabra que está diciendo, te deseo los bienes pero perfectos para tu vida. La felicidad perfecta, el gozo perfecto, la plenitud de todo bien. Te deseo. Esa paz es la que Dios trajo. Y esa paz comienza cuando el hombre restaura su relación con Dios. Amén, gloria a Dios. Por esa razón dice, y buena voluntad para con los hombres. Que quiere decir esto, hermano, que aquellos que reciben a ese Hijo que envió el Padre, que aquellos que reciben la dádiva de Dios, ellos van a recibir la buena voluntad de Dios, que es la salvación de sus almas. No dice que para los hombres de buena voluntad, porque los hombres no tienen buena voluntad a menos que se arrepientan y reciban a Cristo
Gloria a Dios, amén. Aleluya. ¿A qué vamos? ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Tú y yo estamos puestos para darle gloria al Señor. Si hace 2000 años el Hijo de Dios no fue recibido con esas alabanzas humanas, pero sí con las alabanzas celestiales, en este día, en este momento, tenemos que preparar nosotros nuestra mejor alabanza para Dios. Gloria a Dios, amén. Es el momento de no venir, hermanos, con nuestras caras tristes. Navidad no es un funeral, es un nacimiento. No necesitamos venir con una cara amargada. No necesitamos venir con lo peor de nosotros para entregarle a Dios, para entregarle nuestra flojera, para entregarle nuestro cansancio, para entregarle todo lo que ya nos desgastó el mundo. No, tenemos que entregarle lo mejor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo mejor de nuestra vida, de nuestros labios. Como dice, gloria a Dios en las alturas. De esa manera nuestros labios tienen que llenarse de esa gloria. Navidad es ese periodo. Por esa razón te quiero decir esto. Hay un género especial que canta el nacimiento de Cristo. Y este género fue creado precisamente para dar culto a Dios en estas fechas de Navidad. Se llaman villancicos. Villancicos que son, ¿saben de dónde? De las villas. Las personas de las villas. Las personas que no tienen tanta cultura, que no tienen tantas cosas, pero que le pueden dar a Dios de lo que ellos saben hacer, y saben cantar, saben hacer poesía, saben hacer algo para Dios. Eso es la alabanza a Dios, la gloria a Dios, que nosotros en estas fechas, hermanos, nos reunamos con la familia, con los hijos. Vamos a ensayar un cántico para este 24, para este 25. Vamos a ensayar una alabanza para que participemos, para que juntos en familia, para que en familia puedan, hermanos, participar. Qué bonito sería que las familias en estas fechas hagan lo que la gente rechazó y no quiso hacer, pero que los ángeles nos ponen el ejemplo. Los ángeles que no necesitan salvación, pero le cantaron y dieron gloria a Dios. Si ellos, por los cuales no se encargó el Señor, le adoraron, cuánto más nosotros los seres humanos, que por nosotros vino. Por eso dice que a ustedes los hombres les ha nacido un Salvador. Así que ese es el momento en el que, hermanos, agarren, pongan su, no sé si en internet o donde busquen alabanza, pónganse a repasar y escríbanle allá, pastor, yo voy a cantar al Señor, bajen esta pista, o no sé, pónganse en familia. Es el momento. Si nos ha nacido a ti y a mí un Salvador, nuestros labios tienen que llenarse de alabanza. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos